Muy buenas tardes a todos mis amigos, tanto del canal Un Nuevo Amanecer, así como de la página en Facebook A New Day is Beginning. Les doy un cordial saludo, mi nombre es Wanda y para todos aquellos que no me conocen o que es la primera vez que se están conectando al canal, el tono de voz me va a ir cambiando en algunos momentos debido a una cirugía, pero luego de unos segundos, unos minutos va a regresar a la normalidad. Hoy en nuestro tema espiritual, realmente este tema está siendo un tema de estudio investigativo. Estamos presentando el libro de Apocalipsis, un libro que en nuestros tiempos tiene mucha relevancia. Cuando se escribió al principio, era todo futurista, hablaba de eventos, de situaciones que no habían ocurrido. Pero ahora, en nuestros tiempos, es muy interesante ver cómo es mayormente histórico y es muy poquito lo que falta por cumplir de las profecías del Apocalipsis. Así que les invito a que puedan estar conmigo en este seminario sobre Apocalipsis para que podamos identificar qué pasó en el pasado, qué errores cometió la iglesia en el pasado, qué va a suceder en el futuro y cómo debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Para comenzar con el tema de hoy, lo haremos inclinando nuestros rostros para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estos momentos invocamos tu presencia, oh Dios, para que tú seas quien nos presentes este tema, que yo sea solo un instrumento y que al mismo tiempo tú le puedas dar la sabiduría, el entendimiento a aquellos que lo escuchan para poderlo comprender y al mismo tiempo darse cuenta de la relevancia y de la importancia que está teniendo este libro de la Biblia en estos momentos en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Como les dije, aunque el libro de Apocalipsis ahora mayormente está en un proceso histórico, porque ya casi todas las profecías del libro de Apocalipsis se han cumplido ya, todavía queda una parte por cumplirse. Pero para entender esa parte que queda por cumplir y a la cual vamos a llegar, es muy importante que entendamos cuáles fueron las primeras profecías y en qué momento se cumplieron esas profecías. Así que hemos estado estudiando, ¿verdad?, capítulo y versículo por versículo para hacerle a ustedes más fácil digerir la información, ya que no es un libro tan fácil de entender sin un estudio profundo. Así que por eso es que lo estamos estudiando poco a poco, pero vamos a llegar a la meta de las profecías que quedan por cumplir. Estamos estudiando en estos momentos las 7 iglesias y hoy vamos a estar presentando el tema de la cuarta iglesia. ¿Y cuál es esa cuarta iglesia? La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira es la cuarta iglesia a la cual se le envía un mensaje. Así que hoy vamos a estar estudiando
en el capítulo 2, desde el versículo 18 al versículo 29. Desde el versículo 18 al 29, así que los que estén en sus casas, los que tengan una Biblia y quieran accesarla, pueden hacerlo para que nos acompañen en este estudio de hoy. Así que en el capítulo 2, versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Así que en estos momentos Dios le envía un mensaje a esta cuarta iglesia. En el versículo 19 dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Así que, ¿quién es la iglesia de Tiatira? ¿Qué representa la iglesia de Tiatira? ¿Cuándo fue el periodo de la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira representa desde el edicto que hizo Justiniano en el año 538, ¿verdad? Donde elevó al obispo de Roma. Es ahí donde comienza la iglesia de Tiatira, en ese año 538, donde se nombra al obispo de Roma como jefe universal de la iglesia. Y termina ese periodo de la iglesia de Tiatira en el año 1517, cuando comienza la Reforma Protestante con Martín Lutero. Así que el nombre de Tiatira conlleva la persecución que le vino al grupo de cristianos que quisieron permanecer fieles. Ese grupo de cristianos que se dieron cuenta, se percataron, percibieron que la iglesia estaba entrando en un paganismo, que la iglesia estaba cambiando a ser más una institución política. Y ese grupo quiso protestar, no estuvo de acuerdo, pero fueron declarados herejes y tuvieron que huir al desierto. Esa fue una época muy difícil nuevamente para aquellos que quisieron permanecer fieles a Dios. Por eso es que en el versículo 19 Dios le dice: yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. ¿Por qué? Porque fueron fuertes para ser fieles a Dios en un momento donde sus vidas corrieron riesgo y donde fueron millones los cristianos que murieron víctimas de la propia iglesia. Millones de personas fieles y leales a Dios que tristemente fueron perseguidos nuevamente y nuevamente mueren dando sus vidas para salvar el evangelio que hoy nosotros tenemos. Así que esa fue la razón, ¿verdad?, que llevó a esas personas fieles a Dios a huir a los desiertos, porque los estaban persiguiendo para quitarle las vidas. Así que estas palabras fueron dedicadas a esos valientes, ¿verdad?, que lucharon para salvar el evangelio que hoy nosotros podemos disfrutar, que lucharon para ser fieles a Dios a pesar de que sus vidas corrían peligro. Entre los grupos cristianos, ¿verdad?, que se destacaron, hubieron muchos, pero uno de ellos fueron los valdenses.
Los valdenses fue un grupo de cristianos que se destacó porque ellos se vestían como siervos para llevar pedazos de la Biblia traducidos en distintas lenguas por Europa, a escondidas, para entregárselos a las personas y que las personas pudieran leer, aunque fuera un pedacito de la Biblia, o pudieran leer un libro de la Biblia. Así que los valdenses se destacaron, ¿verdad?, por ayudar a llevar la Biblia ya traducida y pedazos y trozos de la Biblia traducida a otras naciones en Europa. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 23, dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca, esa mujer enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí nos aparece el nombre de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Qué significa Jezabel en ese texto, en esa profecía? Jezabel es otro nombre simbólico, ¿verdad?, que se está utilizando en los mensajes a las iglesias. Ya vimos en las otras iglesias que se utilizaron nombres simbólicos. Y aquí se está utilizando el de Jezabel. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jezabel se remota a los tiempos de Israel y a los tiempos del profeta Elías. Jezabel era una fenicia que adoraba a Baal. Y ella fue la esposa del rey Acab. Al rey Acab se le atribuyen muchas cosas malas, pero también se ha instruido que esas cosas bárbaras que él hizo, esas cosas malas que se le atribuyen, gran parte de ellas fueron influenciadas y provocadas por Jezabel. Se dice que Jezabel era una mujer muy perversa, muy controladora, y que realmente fue ella quien manipuló al rey Acab para hacer todas las barbaridades que hizo. Así que la reina Jezabel mantenía 450 profetas de Baal. En ese tiempo, que era el tiempo de Elías, Elías tuvo grandes problemas con esa reina perversa. Pero luego de la gran victoria que tuvo el profeta Elías sobre los Baales, Jezabel fue muerta por orden de Jehú. Así que esa es la historia, ¿verdad?, de Jezabel. ¿Y qué representa entonces Jezabel aquí en esta profecía? ¿Qué quiere indicarnos Dios cuando nos hace mención de Jezabel? Jezabel representa la gran apostasía del medioevo. Esa gran apostasía que estaba ocurriendo en esa época, esa gran apostasía que estaba ocurriendo dentro
de la iglesia de ese entonces, eso es lo que representa Jezabel. Así que en el capítulo 17 y 19 de Apocalipsis veremos cómo se presenta, pero se le llama Babilonia. Nuevamente la fornicación de la cual nos está hablando aquí es una fornicación espiritual. Y es una fornicación que se debe a la gran contaminación que había tenido la iglesia ya con el paganismo. La iglesia ya no era una iglesia pura. No era aquella iglesia pura que habían formado los apóstoles. Estaba muy lejos de ser aquella iglesia que había comenzado. Sino que ¿qué había pasado en los tiempos de Constantino? Que lo discutimos en el tema anterior. La iglesia se había contaminado porque Constantino quiso unir los paganos y los cristianos y lo que hizo fue un gran desastre. Se introdujeron doctrinas en la iglesia falsas, totalmente falsas y paganas. Y en aquel momento ya la iglesia había comenzado la fornicación, como discutimos en el tema anterior. Y ahora se llega a una fornicación espiritual inimaginable. No podemos, la imaginación no nos da para saber y entender realmente cuánta apostasía se estaba cometiendo en aquel entonces. Es la Edad Media. Todo esto se está desarrollando en la Edad Media. Época de concilios, época de reformadores, épocas de la Inquisición, época del papado, época de la antesala al Renacimiento y época de las más grandes persecuciones hacia los sinceros creyentes. Y no solamente persecuciones hacia los sinceros creyentes, sino que en esta época se comenzó una persecución hacia la Biblia. No se le estaba permitiendo a las personas accesar la Biblia. Tener una Biblia era un delito grave. Tener una Biblia le podía causar a usted la muerte. ¿Y por qué la propia iglesia no quería que los creyentes tuvieran una Biblia? Sí, simplemente y sencillamente porque la iglesia ya era una iglesia impura, una iglesia contaminada, una iglesia que estaba en el paganismo y no quería que esos creyentes sinceros y fieles se dieran cuenta que las doctrinas que se le estaban enseñando eran doctrinas falsas y paganas que iban en contra de lo que Jesús había establecido en las Sagradas Escrituras. Entonces optaron por prohibir que se pudiera tener una Biblia. Optaron por prohibir la Biblia, incluso algunas Biblias estaban amarradas con candados al púlpito, al santuario. ¿Para qué? Para que las personas no pudieran tenerla y no pudieran accesarla. Aún así, hubieron personas valientes que se atrevieron a arriesgar sus vidas, que se atrevieron a traducir la Biblia en distintas lenguas y llevarlas a distintos países. Entre ellos se encuentra Wycliffe, entre ellos se encuentra Tyndale y entre ellos se encuentra Martín Lutero. Fueron personas que sin importarle la persecución que establecieran contra ellos, dijeron, esto no es así, esto no puede continuar así. Las personas tienen el derecho de tener la Biblia, tienen el derecho de estudiarla, tienen el derecho de investigar y de conocer la verdad. Obviamente al romanismo no le convenía eso. Cristo dice que a Jezabel
y a los que adulteran con ella serían arrojados en gran tribulación. Y ciertamente eso es lo que comienza a suceder con el romanismo y la iglesia dominante de aquel tiempo. Empezó a caer en una tribulación. ¿Por qué? Porque un grupo de personas se levantó con firmeza, tradujo la Biblia, entregó la Biblia a muchas personas sin importar ni siquiera que los asesinaran, y comenzó la Reforma Protestante. En el capítulo 2, versículo 24 al 25 dice así: pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Nuevamente Dios deja claro que hay dos grupos. Está el grupo de fieles, el grupo que es creyente y que es devoto a Dios, y está el grupo que sigue unas creencias satánicas, unas creencias que no son de Dios. O estás con Dios o no estás con Dios, pero no puedes estar en el medio, amigo y amiga que me estás viendo. Así que volvemos. ¿Qué entonces eran esas profundidades de Satanás a la que se refiere en ese versículo? Bueno, se sabe ya que había muchas doctrinas totalmente paganas, que no tenían nada, absolutamente nada que ver con la iglesia original que se había establecido. Y eso lo hemos discutido en los temas anteriores. Pero también ahora se une a todo esto las pretensiones de los gnósticos. Los gnósticos, ¿qué era ese grupo? Los gnósticos. Ese grupo era un grupo, ¿verdad?, que giraba todo en torno a ellos mismos. Hoy en día existe, ¿verdad?, creencias similares a las gnósticas. Algunas de las creencias orientales y las creencias de la nueva era son creencias gnósticas. ¿Por qué son creencias gnósticas? ¿Por qué? Porque esas creencias te dicen, tú todo lo puedes, tú eres fuerte, el poder viene de tu interior y de tu mente, tú eres un avatar, tú todo lo puedes lograr, tú eres todopoderoso, y son cosas que a los oídos son bellas, son preciosas, y uno dice, wow, yo soy muy poderoso, y con mi mente yo atraigo todo, qué tremendo está esto. Pero la realidad es que esas creencias gnósticas dejan de lado ¿a quién? A Dios. Dejan de lado ¿qué? La cruz. Dejan de lado que el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y entonces, ¿qué enseñamos los cristianos? ¿Qué enseñamos ahora los que creemos en Dios? Pues los que creemos en Dios enseñamos que tú tienes que mantener tu vista en Cristo para lograr todo. Si tú no mantienes tu vista en Dios, si tú no mantienes tus cosas y tu fe en Cristo, si tú no mantienes tus ojos puestos en la cruz, pues mira, sin Dios tú no eres nadie. Pero las creencias gnósticas te presentan lo contrario. No, tú no necesitas a Dios para nada. Tú eres tremendo, poderoso. Y esas son creencias simplemente satánicas. Porque sí es cierto que Dios nos ha dado un poder, pero sin Él no lo podemos ejercer. Por eso fue que Él vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Con Dios, todo. Sin Dios, nada. Entras en eso en la cabeza. Con Dios, todo, pero sin Dios, no soy nada ni nadie. Así que esas son las famosas profundidades de Satanás.
las mismas que Satanás le quiso hacer creer a Eva hace muchos años atrás. Y ahora, finalmente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 al 29, Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 al 29, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebrantados como barro de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué linda y qué hermosa promesa les vuelve a hacer Dios a todos aquellos que les son fieles a Él. Nuevamente Cristo ofrece a los vencedores, ¿qué premio? El premio de la vida eterna. Gloria sea dada a Dios. Dios te ofrece a ti, amigo y amiga que me estás viendo, al igual que lo ofreció a esta iglesia, al igual que lo ofreció a las iglesias anteriores, porque podemos ver que en las iglesias anteriores también Dios ofreció esto, que al que venciere le dará la vida eterna. Así que, amigo y amiga que me estás viendo, ¿en qué momento estamos parados ahora en Apocalipsis? Estamos parados en el momento en que va a iniciar la Reforma Protestante con Martín Lutero. No se pierdan el próximo programa, el mensaje a la quinta iglesia. ¿Qué iglesia somos nosotros? Ya veremos qué iglesia somos y ya veremos cuál es el mensaje para nuestra iglesia también. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por haber compartido con nosotros este momento. Y te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a cada amigo y amiga que vea este programa. Motívalos, oh Cristo, porque es un mensaje importantísimo. Motívalos a que puedan verlo, a que puedan estudiarlo y a que se puedan motivar a continuar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amigo y amiga que me estás viendo, ¿cuánto tiempo tú dedicas a ver videos en YouTube? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a ver videos que tal vez no te son útiles en nada, que tal vez no te ayudan al crecimiento espiritual, que tal vez no te ayudan a ser un mejor ser humano, que tal vez no te ayudan a prepararte para la segunda venida de Cristo? Mira a ver bien, analiza y evalúa cómo estás invirtiendo tu tiempo, porque el tiempo del fin está muy cerca. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y amigas